Vamos a hablar de la estructura celular. Entonces, ayer estábamos hablando de el ADN, de la información genética, de cómo se transmite la información genética, de las reglas de Mendel, de los genes dominantes, recesivos, etcétera. Hoy vamos a discutir un poquito acerca de la estructura de la célula en sí y los diferentes tipos de células que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una célula es la unidad más pequeña de la vida. Entonces, definimos a la célula como la unidad más pequeña de la vida. Y la célula está dividida básicamente en dos categorías. Y de esas dos categorías todavía hay subcategorías, porque como todo ser vivo, acuérdense que hay clasificación. Entonces, la definición básica de la célula es esa, ¿no? Es la unidad más pequeña de la vida. Ya debajo de una célula ya no se podría considerar como algo vivo en sí. O sea, algo más simple que una célula ya no está vivo. Entonces acuérdense que para que algo esté vivo, tiene que tener la capacidad de replicarse. Esa es una de las condiciones. Se tiene que replicar. Y, por ejemplo, un grano de sal no tiene la capacidad de replicarse. Una piedra no tiene la capacidad de replicarse, pero una célula sí. Así que, como lo habíamos definido de manera anterior, pues la vida es un proceso bioquímico que es capaz de reproducirse, de replicarse. Las células entonces las vamos a clasificar en dos tipos. La procariota y la eucariota. No se ve muy bien qué digamos. Las células procariotas son las células que no tienen un núcleo fijo y básicamente son la mayoría de los organismos unicelulares. Básicamente son bacterias, son microorganismos que andan por sí mismos, que no forman organismos más complejos, sino que ellos ya son el organismo. Maestro, ¿nos puede dar un ejemplo ¿Un ejemplo de qué, perdón? de la célula procariote? Sí, claro. Sí. Es una célula procariota, se ve así. Es una bacteria que se mueve, que anda por sí sola. Esa vendría siendo una célula procariota. Utiliza estos pelillos, se llaman flagelos, para moverse. Okay. Y no forman tejidos,
forman colonias, pero son organismos individuales. Okay. Entonces, este tipo de células son las que, por lo general, son las que nos causan enfermedades. Oh. Ok, gracias. ¿Y Bien. estas células las tenemos nosotros en el cuerpo o las agarramos como cuando agarramos superficies que están contaminadas? Bueno, tenemos ciertas de esas bacterias en los intestinos, Ok. donde hay una relación simbiótica, o sea, regresando a lo del ecosistema, ¿no? En Ajá. nuestros intestinos hay colonias de bacterias, entre comillas, buenas que nos ayudan a nosotros. Pero esas bacterias, sí, Buenas tardes, maestro, soy Anadina. buenas tardes. Pero esas bacterias también se pueden salir de control en ciertos momentos. Entonces, sí las tenemos, pero están dentro del sistema digestivo. Podemos traerlas en la piel también, pero no son parte de nosotros. Son organismos independientes. Sí. Entonces, son organismos que viven dentro de nuestro organismo. Hay colonias de células en nuestra piel y en nuestro sistema digestivo. En el sistema respiratorio, en el sistema urinario, ahí no debe de haber ningún animalito. En el digestivo sí, ayudan a la digestión. Ahí viven y ahí ayudan a la digestión. Después tenemos a la célula eucariótica y es la que tiene núcleo y es básicamente de la que estamos formados todos los seres complejos. Entonces, estas células son más grandes, son más redonditas y estas forman tejidos. Mientras que las otras forman colonias. Y hay una gran diferencia entre un tejido y una colonia. Maestro, ¿y cuál es la diferencia entre formar un tejido y formar una colonia? Muy buena pregunta. La colonia son individuos que viven juntos. El tejido es un lazo codependiente. Entonces, si ponemos ejemplos de una casa, por ejemplo, una casa forma un vecindario y ese vecindario está conectado a un sistema principal de drenaje, a un sistema principal de agua potable, a un sistema principal de gas. Entonces, cada casa es individual, pero depende de un sistema más grande y forman un bloque. Una colonia son individuos únicos que se pueden mover de manera independiente y que sobreviven de manera independiente. Entonces, si les pongo otra vez el ejemplo de las bacterias que viven en nuestro cuerpo y el paralelo en la humanidad. Piensen ustedes que la colonia somos nosotros. Nosotros somos las células eucarióticas. Básicamente vivimos en la casa, pero nos podemos ir de la casa y no pasa nada. La casa ahí se queda. La célula eucariótica no. Esa necesita estar plantada donde está, porque si se mueve, se muere o se destruye. Entonces, dependen de un sistema para poder sobrevivir y las otras no. Las otras viven de su ambiente.
Entonces, cuando nosotros nos enfermamos, se forman colonias. Y esas colonias nos dañan a nosotros. Entonces, piensen en una persona que entra a una casa y empieza a destruir la casa por dentro. Esa es la diferencia entre una célula o entre un tejido y una colonia. Una colonia simplemente es un grupo de organismos, pero cada organismo se vale por sí mismo. Un tejido es un grupo de células, pero que son codependientes a un sistema más grande. Entonces, en nuestro cuerpo, por ejemplo, todas las células dependen de la sangre. Entonces, nosotros respiramos oxígeno, ese oxígeno va a la sangre y los glóbulos rojos llevan ese oxígeno a las células. Igual en la sangre se carga la glucosa para darle energía a las células. Entonces, estos tejidos dependen y son codependientes de un sistema más grande, mientras que la colonia no. Simplemente es un conjunto de individuos que viven en un lugar específico. En este caso, como les digo, una infección es una colonia de bacterias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, maestro. Sí. Cuando habla de que podemos tener este tipo de bacterias pues en la piel, no sé, en el pelo, entendí como dijo ahorita, es como cuando estamos enfermos, prácticamente es un grupo de bacterias, por llamarlo así, malas, ¿verdad? Que nos están ocasionando una enfermedad. Sí. Y otras bacterias son como para defensas, si lo entiendo así. Pero como si es en nuestra piel, es algo que viene siendo como uno como eczema o algo así que ve uno a veces que tiene problemas en la piel, o todo es algo no visible para nosotros. No necesariamente. Si son células que viven en una relación ambiótica con nosotros, Ajá. no van a provocar ningún daño. Si son células ajenas, es donde nos sale el acné o nos Ok. salen ronchas. Pero cuando son células que viven en una relación simbiótica, perdón, con nosotros, Ujú. no, la piel no va a mostrar ningún daño. Aunque hay ese tipo de célula, pero está, Está ahí porque vive de nosotros, ok, pero en cierto, no nos causa daño. muy bien. Es prácticamente es algo parte como de nuestro sistema que tenemos que tener también. Se podría decir, sí. Ok. Porque el jabón antibacterial, pues, completamente no es bueno al 100%. Podemos utilizar detergentes para limpiar nuestra piel y quitar la mugre, pero utilizar excesivamente jabones antibacteriales daña ese ecosistema, pues, que existe en nosotros. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Porque tenemos, pues, como les digo, un montón de ecosistemas dentro de nosotros, la piel simbiótica. Y cuando hablamos que hay una infección, pues estamos hablando ahora sí de daño en la piel. Entonces, ¿cuál es un organismo malo para nosotros? Pues el pie de atleta, el HBP y cosas por el estilo. Esas son infecciones que de organismos, pues, que no vivimos en una buena relación con ellos. Mientras que con los otros, pues sí, existe una relación de mutua dependencia, básicamente. ¿Ya le puedo cambiar aquí? Sí, o sea que esos organismos viven de nosotros y nosotros también vivimos de ellos. Dependemos para ciertas cosas de ellos. Sí. Ah, ok, gracias. Bueno, Entonces, es como cuando los tiburones o las ballenas, creo, llevan un montón como de pececitos al lado que los van como limpiando, más o menos. es una relación parecida. Sí, Sí, gracias. sí. Así que es bueno que uno se bañe, etcétera, pero hay que usar jabones suaves.
al lavarse las manos igual, sí usar jabón antibacterial, pero no abusar de él, porque también el uso excesivo del jabón antibacterial provoca que las bacterias malas también se hagan resistentes. Entonces el jabón común y corriente es suficiente, no necesita ninguna otra cosa. Ya le puedo cambiar, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, ya después tenemos la siguiente clasificación, que es la célula animal y la célula vegetal, donde también existen diferencias, y son diferencias marcadas. Entonces, la célula animal es una célula que es dependiente. Es una célula que necesita fuentes de energía externas para poder sobrevivir. Como les decía anteriormente, ¿no? La célula animal, por lo general, es ahí se me fue, procariótica. Entonces, perdón, eucariótica. Entonces, esta necesita de un sistema para poder sobrevivir. La energía, los minerales y la glucosa la tiene que obtener de fuera por procesos químicos externos. Después tenemos a la célula vegetal, y con la célula vegetal tenemos el proceso de fotosíntesis, que ya habíamos discutido anteriormente. ¿Ya terminó esta parte? Sí, ya. ¿Sí? ¿Todos? Sí, ya. La célula vegetal, es la que forma las plantas, y esta es autónoma en el sentido de que no necesita una fuente externa, un sistema externo para poder sobrevivir. Esta crea su propio alimento, como les había dicho anteriormente, con la luz solar y con los minerales de la tierra. Entonces uno esto sigue ocupando, esto es algo también de algo externo, ¿no? No es auto. No, pues en realidad no, porque la planta con la luz del sol y el dióxido de carbono en el aire
produce azúcar. Entonces, el proceso de crear la energía para consumo es interna. Las otras células no. Las otras células necesitan esa energía que produjeron las plantas. Entonces, es lo que les decía la vez pasada. Un árbol lo plantas y ¿qué es lo que hace? Absorbe luz solar, absorbe dióxido de carbono, absorbe agua y minerales del suelo y produce fruta. Produce hojas, produce todas esas cosas, ¿no? Su fuente de energía no es orgánica en el sentido de que necesita ser de otro ser vivo. Es materia prima, se podría decir así. Mientras que una ardilla no lo puede hacer. Una ardilla depende de la planta, de lo que ya hizo la planta, de lo que ya generó la planta. De ahí obtiene la energía y de lo que la ardilla consume de la planta, sus células aprovechan esos nutrientes. Entonces, cuando me refiero a independencia, es que básicamente una fábrica es una planta, perdón, es una fábrica bioquímica, que básicamente del aire de la tierra genera azúcar, genera fibra. Un animal no puede hacer eso. Un animal depende de la planta o depende de otro animal. A eso me refiero con independiente. O sea que nosotros como seres humanos no podemos agarrar un puño de tierra y aire y de ahí sacar azúcar. La planta es quien lo hace. Ahora ya tenemos tecnología sintética, ya podemos en un laboratorio utilizar ciertos elementos, manipularlos de cierta manera para generarlos de manera sintética, pero en la naturaleza, pues las plantas son las que se encargan. Y al decir nosotros como humanos, o sea, yo como una persona que no tiene ningún entrenamiento en química, no puedo hacer eso. No puedo vivir así. A eso me refiero con independiente. ¿Alguna otra pregunta? No, Muy bien. ¿Ya le puedo cambiar? por mí sí, gracias. Entonces, ¿quién descubrió la célula? La célula la descubrió Robert Hooke, que fue el primero que empezó a ver cosas con un microscopio. El microscopio pues ya se había inventado, pero era como un juguete, igual que el telescopio. No tenía una aplicación práctica. Entonces, él fue el que empezó a observar el mundo desde adentro, o la vida desde adentro.
Maestro, una pregunta. Cuando hagamos el examen, las preguntas de este tipo van a estar en español o en inglés. En español. Ok, Es gracias. que yo antes daba la clase pues en inglés y ya desde el año pasado la doy en español. Sí, es que como cambian un poco los nombres, como lo que estaba diciendo hace rato de procariota y eucariota cambia en inglés, por eso le preguntaba para tratar si no de acordarme cómo se escriben en inglés. No es en español. Lo que pasa es que se me pasa y se me pasa transferir esto pues a español bien y a cambiarlo a PowerPoint para que se vea mejor. Entonces, una vez más, regresando a la filosofía, ¿no? De los antiguos griegos, que pues ellos nada más utilizaban, entre comillas, el sentido común y trataban de encontrar el razón de las cosas, pues no se entendía cómo funcionaba nada de esto, hasta básicamente el siglo XVII, que se empezaron a tener ciertas herramientas de precisión y ya se empezaron a hacer observaciones. Entonces, era como un escándalo en aquel tiempo. Entonces, esto empezó en el siglo XVII y Sí. ahí fue donde empezó el rover a ver todo eso. Ujú. Entonces él utilizaba un microscopio, pues primitivo, pero ya se podían ver cosas pequeñas. Y él empezó a hacer dibujos de lo que veía. Y pues no se la creían. O sea que en ese tiempo, pues, como les digo, todavía se dejaban llevar por lo que decían los griegos y las otras personas. Y no se la creían. Pero él empezó a hacer esas observaciones y escribió un libro acerca de lo que observó. Y no hubo controversia en ese momento, más como dice que sí, ¿verdad? Pero digamos algo legal, que lo quisieran matar o algo así. Perdón, no la entendí. Cuando empezó a decir sus descubrimientos, Ajá. no quisieron lincharlo o algo así en aquellas épocas. Ya para ese tiempo, no tanto así, no. O sea que ya la Inquisición se había aplacado, pues bastante. Ya en este tiempo ya eran más centrados. Si hubiera sido a lo mejor 100 años atrás, sí. Porque a muchos científicos pues sí les pasó. Entonces, básicamente, él ya vivió en un tiempo donde resistían el cambio, pero ya no era tan severo, ya no había inquisición así tan severa, ¿no? Ya no. Entonces aquí él se puso a ver cosas en el microscopio para ver cómo se veían. Y como les digo, creó un catálogo de ilustración. Este fue uno de los caricaturas muy famosas. No, es que pues no se deja ver. Aquí, pues esta mujer, si ven, vio lo que estaba en su té y se horrorizó. Porque también para decir que los microbios eran los que provocaban las enfermedades, fue hasta casi hasta el siglo XX. Era lo que no sé si les dije en una de las lecciones anteriores, ¿no? De que al que descubrió esta relación lo metieron al manicomio. Porque decían que cómo era posible que un doctor al hacer una autopsia y después ir a asistir a un parto,
era el que causaba la muerte del bebé y de la mujer por infecciones, pero pues así es. Entonces estas imágenes todavía escandalizaban a la gente. Y esto se me hace pues curioso. Parecen extraterrestres. Sí, pues son exageraciones, no se ven así. Las células en realidad, si las vemos en un microscopio, se ven de esta manera. Y aquí en el salón tengo 2, 3 microscopios, pero perdí ¿cómo se llama? Los cristalitos esos donde se pone la muestra. Muchas cosas, sí, muchas cosas perdí. Porque me han cambiado de salón 3 veces. Y perdí mucho de ese material, pero sí, o sea, si vemos una célula en un microscopio común y corriente, la vamos a ver así. Estas son bacterias, estas son células que forman un tejido, esta es sangre, y así es como se ven las células. En biología en high school así nos daban a mirar como en espejitos. Ujú. Se miraban algunos. Estas, por ejemplo, son células vegetales, y pues el aumento no es tanto, porque pues son microscopios comerciales que podemos comprar en Amazon. Entonces aquí está la estructura de la célula. Vamos para copiar y hacer un poquito el dibujo así básico, crudo. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Ya entramos a la célula animal, maestro. Ya. Pues ya habíamos hablado del núcleo. Y el núcleo es donde se encuentra la información genética. Y es donde básicamente se lleva la función ejecutiva de la célula.
Después tenemos la mitocondria, y la mitocondria es la que se encarga de convertir la glucosa en energía para que las células sigan funcionando. Es que el motor de la célula, ¿no? Es la que se encarga de que esa energía se utilice. Esa glucosa se convierta en calor para básicamente la célula pueda hacer sus funciones. Maestro, ¿y Sí. esa célula animal es para todo tipo de animal o varía? No, es la estructura general de cualquier célula animal. O Maestro, me figura que sería la mitocondria, que no la encuentro. La Pues todo el resto. Aquí está. Es esta cosita de... Oh, sí, sí. Esa es la mitocondria. Después tenemos a los aparatos de Golgi. Son básicamente los que se encargan de metabolizar las grasas y las proteínas para construir o mantener la estructura de la célula. Por eso les decía que es necesario, pues nosotros como humanos, necesitamos grasas, necesitamos proteínas, porque nosotros mismos, bueno, sí las podemos producir, pero hay de ciertos tipos que son necesarias. Lo que sí no podemos producir son las proteínas, las grasas, sí, la proteína. El colesterol lo puede producir el hígado. La grasa, pues, la producen las mismas, también el hígado. Convierte básicamente el azúcar en grasa. Entonces, cuando nos ponen a dieta, no es limitarnos la grasa animal, es limitarnos los carbohidratos, los azúcares simples, porque esos son los que se convierten en grasa, es lo que nos engorda. Después tenemos la membrana celular. La membrana celular es como la piel y el esqueleto a la vez, porque es lo que mantiene a la célula junta, es lo que mantiene a la célula íntegra y a la vez sirve como un filtro. Entonces, por la membrana entran y salen los químicos que necesita la célula para sobrevivir y los desechos metabólicos ya cuando terminó de procesarlos. Entonces, la membrana celular mantiene a la célula junta
y al mismo tiempo, funciona como filtro. ¿Cómo es la manera en que se destruye una célula? Pues haciéndola explotar, rompiendo su membrana celular. Al romper la membrana celular, los organelos se desbaratan y se despapallan. Así es como se destruye una célula. Ahí. Después tenemos los retículos endoplasmáticos. Y estos son básicamente como los cargadores de las cosas. Entonces tenemos dos tipos, los corrugados y los lisos. Los lisos cargan proteína y los corrugados cargan grasa. Así que tienen también una especialización. Preguntas. Sí, ¿qué son lípidos? ¿Líquidos? Lípidos son grasas. Oh, ok, gracias. O sea, un lípido es una grasa. Maestro, pero ahorita usted dijo que hay cosas que sí podemos producir grasas buenas, como por ejemplo, ya ve como usted dice, el azúcar ya sabemos que produce grasa, todo lo dulce, la comida chatarra, pero en cambio también como las almendras, como el aceite de aguacate, cacahuates, esa nos da la grasa buena, ¿verdad? No, pues es que no podríamos clasificarla como grasa mala o grasa buena, simplemente son diferentes tipos de grasas con diferentes mecanismos de metabolismo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una grasa demasiado saturada, es más difícil de procesar y se va quedando en las arterias. Si hablamos de una grasa menos saturada, como en los aceites, esa nos ayuda a disolver la otra grasa saturada. Entonces, no es que sea bueno o malo, sino que simplemente dependiendo la dieta y la salud de la persona y también, pues, cómo hayan evolucionado sus ancestros, así es como se procesa la grasa. Y Porque cuando uno va al doctor, por ejemplo, a mi esposo le dijo el doctor, oh, tú tienes grasa mala, tienes que eliminar eso y tienes que comer para que agarres grasa buena. ¿Por qué entonces los doctores meten eso? no, pues eso es para ayudarle a entender a la persona, pues, o sea, porque el colesterol, por ejemplo, es un lípido necesario, porque el cerebro está hecho de colesterol, los ojos están hechos de colesterol, el hígado mismo produce colesterol, pero un exceso de colesterol tapa las venas. Entonces, cuando uno toma medicamento para el colesterol, es para que el hígado no lo produzca. Y también, pues, si nos limitamos un poquito en el consumo de ciertos alimentos, también ayuda, pero más que nada, cuando tenemos exceso de colesterol, es porque nuestro hígado lo está produciendo de más. Entonces debemos de tener todo muy controlado porque a veces se produce de más o de menos. No, pues es un balance y como le digo, eso depende de la salud individual, de cómo salga cada individuo en sus paneles, etcétera, etcétera. Entonces nos recomienda que siempre estemos al pendiente de hacernos el chequeo físico. Sí, o sea, esa es la recomendación más importante, que si es posible, su físico cada año. O cada 6 meses, dependiendo pues su estado de salud, etcétera, etcétera, ¿no?
Se recomienda que una persona saludable pues tenga un físico cada año. Y así se Es encuentra. la mejor forma para saber cómo andamos. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. Y así es como se ajusta uno con ayuda pues profesional, la dieta, etcétera, etcétera. Después tenemos, sí habían terminado, ¿verdad? Ahí me faltó lo de arriba, maestra. A ver. ¿Esta parte? Sí, esa. Muy bien. Lista, maestra. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? No. Muy bien. Después tenemos la célula vegetal que estructuralmente pues no tiene mucha diferencia, pero sí la tiene. Porque a diferencia de la célula animal, esta tiene lo que se llama una pared celular y los organelos que se llaman cloroplastos. La pared celular de la célula vegetal está hecha de fibra y la de las células animales no, es una pared suave, es una pared flexible. Entonces, si nosotros tomamos cualquier planta, vamos a notar que no importa si es la hoja, si es el tallo, van a estar rígidas, van a tener una textura firme, mientras que en la célula animal no. Es una textura suave, es una textura más esponjosa. Entonces, esa es la gran diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Que la célula vegetal tiene todos los organelos que tiene la animal, más aparte, los cloroplastos. Maestro, ahí tenemos que anotar solo lo que está en azul porque lo de Sí, rojo. no lo rojo, no. Ok, gracias. Es que tengo que la clase empezó a ser en inglés y también luego fue bilingüe un tiempo. Entonces explicaba al mismo tiempo español e inglés y era un enredo. Maestro, entonces la primera que estaba arriba era la retículo endoplasmático y de ahí ya empezó esa que es claroplastos, ¿verdad? Cloroplastos, sí. Ok, gracias. Sí, ajá.
¿Preguntas? Sí. ¿Qué es la C? ¿Es CO o C02? Es dióxido de carbono. Ah, ok, gracias. CO2. CO2. Dióxido de carbono. Maestro, ¿podría repetir, por favor? Dice que la diferencia casi lo hace que la planta, la célula de la planta es diferente. ¿Por qué, perdón? Porque la célula de la planta tiene cloroplastos y la pared celular está hecha de celulosa. Y el animal no, ¿verdad? El animal no. Ni No, tiene cloroplastos ni tiene celulosa. celulosa. Gracias. De nada. Entonces, si vemos una célula animal, se ve de esta manera. De esta manera. Entonces, estos son dibujos, pero aquí. Estas son células vegetales. Entonces, si vemos la célula animal, es medio redonda, flexible, etcétera, etcétera. Y la de planta no. La de planta es rígida y ven que tiene como una forma hexagonal. En este caso. Acá es un poquito más alargada, pero es una estructura más rígida, es una estructura más compacta que la de la célula animal. Aquí vemos estas otras. Pues son estructuras más rígidas. Aquí está esta otra. Y lo podemos, como les digo, sentir en la textura. Si sentimos una hoja, si sentimos un tallo, si sentimos básicamente cualquier parte de una planta, excepto los pétalos, se sienten rígidos, se sienten duros. Tienen más resistencia a doblarse. Mientras que si tocamos el cabello que tenemos, si tocamos a un perro, si tocamos a un gato, si tocamos nuestra misma piel, pues se siente suave, ¿no? La agarramos y es flexible, pero se siente suave. Mientras que la célula vegetal, pues no, es más rígida, es más áspera, áspera. Y aquí está pues el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Que es básicamente cuando la planta absorbe energía solar y dióxido de carbono para producir sucarosa, para entonces generar energía para que la planta pueda vivir.
Maestro, Sí, y por ejemplo, una planta puede también ir creciendo con luz solar, como con mucha gente usa como cosas eléctricas así que les pone. ¿Eso también se permite? ¿Es adecuado? no, pues mientras tengan la luz necesaria, porque luz es luz. No Básicamente, tiene que ver si es solar o eléctrica. no necesariamente, pero Oh, tiene que ser la cantidad adecuada. Porque básicamente lo que pasa en ese sentido es de que pues la luz solar pues es muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces hay plantas que si se tienen adentro y después se sacan, no toleran la luz del sol y se secan, se queman. Entonces depende de la especie de la planta y depende también cómo se haya criado esa planta. Entonces si criamos las plantas adentro, se acostumbran a ese nivel de luz y ya cuando las sacamos se queman, ujú. porque lo que necesitan pues simplemente pues es luz, lo que utilizan es luz. Ahora lo que ocurre con las plantas es de que durante el día respiran dióxido de carbono para producir la sucarosa. Esa sucarosa la almacenan y en la noche es con lo que sobreviven. Entonces en la noche respiran oxígeno y generan dióxido de carbono porque es cuando están metabolizando la sucarosa que produjeron durante el día. Supuestamente antes recomendaban que no se durmiera la gente ni con plantas ni con animales en el cuarto porque le roban pues a uno el oxígeno. Entonces, es mejor tener el cuarto libre de pues, plantas grandes y de animales grandes. Y en el caso de los animales, el peligro más grande es una transmisión de una enfermedad de una especie a otra. De las plantas que yo sepa, nunca ha habido un intercambio de patógenos, pero entre animales y entre animales y humanos también. Pero a veces sí hay plantas venenosas, maestro. No, sí, pero eso es diferente. Cuando una Oh, planta es venenosa es porque se está protegiendo, no quiere que se la coman. Yo estoy hablando de que si le da plaga a una planta, esa plaga se nos pega a nosotros. Eso no ocurre no, con los animales sí puede con los pasar. animales, sí. Porque pues ya la evolución entre plantas y humanos está demasiado alejada. Preguntas. Sí, la sacarosa y la sucarosa es lo mismo, ¿verdad? Son lo mismo, sí. Ok, gracias. Entonces, básicamente nosotros tenemos ¿cómo se llama? Procesos químicos donde nosotros también convertimos ese exceso de energía pues en grasa. Entonces, todo lo que comemos se convierte en glucosa para que la célula funcione. Y si comemos en exceso, esa glucosa, el hígado la transforma en grasa y la empieza a almacenar por donde quepa. Maestro, por eso a veces hay personas que ya tienen su hígado malo y es cuando ya empiezan a tener más problemas porque es cuando no, si no funciona el hígado, pues no le funcionan básicamente todo su organismo, ¿verdad? Pues sí, el hígado es uno de los dos filtros del cuerpo. Importantes. Sí. Ok. Sin hígado, sin páncreas no hay vida, sin riñones no hay vida, sin corazón no hay vida y pues sin cerebro no hay vida. Y a veces no pensamos en esas partes tan interesantes y necesarias que necesitamos. A veces pensamos más como, oh, si me falta un ojo o si me falta una mano. Y hay más partes importantes que son mejor que si nos falta un ojo, pues uno mira aunque sea con uno. Pues sí.
Eh, Ya. Ven esto y les da escalofríos, ¿verdad? ya A mí sí, decimos, maestro. ya viene otra vez la matemática. ¿O no? Con eso nos queremos luego ir a ahogar al río. Pues sí, pues. Entonces, cuando hablamos de la estructura de un organismo, estamos hablando entonces que comienza con la célula y de la célula se forma el tejido con J. Y del tejido tenemos al órgano. Y del órgano tenemos al sistema. Y del sistema tenemos al organismo. Entonces aquí una célula, por ejemplo, es una neurona. Una célula. El tejido es un nervio. El órgano es el cerebro. Cerebro con C. El sistema, pues, es el sistema nervioso. Y el organismo, pues, supongamos que es un gato. Entonces, así va. De célula a tejido a órgano, a sistema, a organismo. Y cada uno tiene una función diferente. Y cada uno tiene una función especializada. Entonces ya hablamos de la célula como la unidad fundamental de la vida. Ya hablamos de cómo se transmite la información genética de una generación a la otra. Y en las lecciones consiguientes vamos a hablar de, pues, de sistemas dentro del organismo. Y vamos otra vez a hablar de ecosistemas un poquito más adelante, como desde una perspectiva geográfica. Entonces ya estamos viendo el marco tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico, lo que viene siendo el organismo en sí, cómo los organismos son codependientes unos con los otros y cómo todos estos procesos son básicamente reacciones químicas donde hay un ciclo de energía. ¿Preguntas? Maestro, ¿y la neurona no es parte del cerebro? Es lo que forma el cerebro y los nervios, sí. Ok. Sí, porque como miro que puso ahí célula y luego neurona y luego acá órgano y el cerebro, por eso me confundí. No, sí, o sea, la neurona es una célula. Ok, ya. Se ve así. Esta es una neurona. Pirata. Un nervio es una colección de neuronas. Mm, Así vendría siendo un nervio. Es el tejido. ujú. Ese tejido puede formar órganos en el caso del cerebro. Mm, Y la médula espinal y bla, bla, bla. ujú. Y ahí pues tenemos el sistema nervioso que tiene el cerebro, la médula espinal, los nervios. Y aparte todos los sistemas en conjunto, nos forman esta cosa.
Ahorita ya no puedo dibujar. Qué gato tan feo. Yo pensé que iba a ser el gato como los que nos enseñaban en México, una bolita arriba y otra abajo. Entonces, básicamente a eso me refiero, ¿no? La neurona es una célula y esas células se juntan para hacer tejidos. En el caso del tejido son los nervios. Y un conjunto de tejidos forma un órgano, en este caso el cerebro o la médula espinal. Y al juntarse varios sistemas forman un organismo que viene siendo un gato, un perro, un humano, lo que sea, ¿no? Y dependiendo la especie, pues va a variar el orden y el tipo de sistemas y de órganos, pero básicamente este es el orden de la estructura de la vida. No me Y no gustó. no nos podía poner un ejemplo de la célula vegetal, de la planta, De las plantas, o viene siendo lo mismo. pues de la planta viene siendo lo mismo. Porque tenemos la célula, básicamente, ¿no? Ay, no me salió. Y esa célula forman los tejidos del tallo. El órgano viene siendo la hoja. El sistema, pues es el tallo con la hoja. Y el organismo de la planta. El organismo, la planta. Qué bonito. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Sí. esto que usted nos dibujó es un ejemplo de la célula eucariótica. Un Sí. ejemplo de la célula procariótica sería como los probióticos que tienen algunos yogures o algo así. Exactamente, sí. Y esas se quedarían, básicamente en célula y no forman tejidos, pero forman colonias. Entonces, ahí, se hizo muy chiquito. Todavía se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Entonces, con esas otras células, básicamente nos quedamos en célula, que es el individuo por sí mismo, y no forman tejidos. Maestro, si puede cambiar el color, casi no miro, y de por sí no miro, pero si pone un color como azul o algo, por favor. Sí, está bien. Gracias. Sí, de nada. Ay, con los lápices. Bueno, voy a usar de colores astrales. Entonces, si hablamos de la célula, es nada más la bacteria sola. Y aquí no hay tejido, es colonia. Entonces tenemos el montón de células ahí viviendo. No forman una estructura, que tiene una función general. Entonces, para estas otras células ya no. Ya para acá no. ¿Esa es la célula procariota? Procariota. Ajá. Maestro, ¿y esas células se quedan ya ahí o tienen un tiempo de vida o el mismo cuerpo las desecha o qué pasa?
No tienen su ciclo de vida. O sea que básicamente acuérdate que las células, para poder reproducirse, la misma célula se clona y se divide. Entonces, si la célula se reproduce, básicamente la célula original muere para que dos células nuevas salgan. Y si la célula muere es porque algún agente químico entró por su pared celular y destruyó los procesos internos, o se destruyó ¿cómo se llama? La pared celular y la célula se destruye. Entonces, estas células tienen su ciclo de vida también. Nada más que para poder reproducirse tienen que morir. O sea que una célula original se divide en dos, la célula original muere y quedan dos clones y así sucesivamente. Y para que la célula completamente desaparezca, se destruya, necesita que un agente químico externo la mate. Entonces, así es como funciona este asunto. En el caso de la célula eucariota, es similar. Básicamente, la célula se divide para formar células nuevas, pero hay células eucariotas que simplemente se acaban y se mueren. Por ejemplo, la de los sistemas nerviosos, esa cuando se acaba, se acabó. Las de los riñones igual cuando se acaban, se acabaron. Las que sí se regeneran más son las de la piel y las del hígado. Pero el resto o duran mucho tiempo para poder reorganizarse o ya no se regeneran. Por eso cuando nos cortan una mano, un pie, pues ya nos quedamos mancos o cojos. Esas células ya no se regeneran, ya desaparecieron. Entonces, dependiendo del tipo de célula, así es su ciclo de vida y así es su ciclo de reproducción. Maestro, ¿por qué le dice colonia? ¿Es un grupo de células? Sí, o sea, es nada más un conjunto de células que viven juntas. No tienen un propósito en común. Y un Ok. tejido, sí, y un Ujú. tejido tiene un propósito en común. Ok, gracias. Sí. Entonces, los probióticos que tenemos, como les decía, esas bacterias que viven en una relación simbiótica con nosotros, son colonias. No son tejidos, viven dentro de nosotros y son colonias. Pero las células de nuestra piel, de nuestro hígado, de nuestros pulmones, esas células forman tejidos porque tienen un proceso químico específico. Y es una relación extremadamente codependiente al sistema en general. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Les recuerdo que el lunes a las 12:30 tenemos casas y todos los que tengan 12 horas tienen que venir a hacer examen. ¿Y los que no podamos, maestro? Pueden venir el jueves o el viernes. Maestro, yo ya hablé y tengo el examen el viernes a las 8:30. Perfecto. Sí. Y también si no es posible que vengan, o si necesitan que se los hagan remoto o qué sé yo, pues también hablar a los. Maestro, Sí. yo la otra vez no hice el examen y les hablé a la oficina y me quedaron que me iban a hablar para hacérmelo en la línea. Ajá. Y nunca me llamaron. Si eso pasa otra vez, cuando se llegue el momento, hable. Ajá, y luego fui al cuartito ahí donde hacían los exámenes y me dijo la muchacha, no te lo van a hacer porque tu maestro te lo tiene que mandar. Y volvió a hablar y me dijeron, no, te vamos a mandar, y nunca me mandaron nada. Entonces yo no sé si es con usted que tenga que decir que me hagan el examen en línea o No, vuelvo a llamar a la oficina.
No, es que son ellas las que se encargan de eso. Yo no puedo decir que sí o que no, porque es un examen pues supervisado, entonces debe de haber alguien que tiene que estar supervisando. Pues ella nos cuidan cuando lo hago en línea, ella me cuida. Sí, No pues, quiere que me mueven ni nada. Ahí tengo que estar, pero pues yo cumplí y nomás quería dejarles saber, pero sí, voy a gracias. tratar de a ver si alguien me lleva y si no llamo para que me lo hagan y volverles a estar recordando. Muy bien, muy bien. Gracias. Sí, de Mamá, nada. es a las 12:30, ¿verdad? Y a las 12:30, sí. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Maestro, ¿cuánto dura el examen? Aproximadamente 65, 70 minutos. Ah, gracias. De nada. ¿Es lo mismo eucariótica que eucariota? Sí, Ok, gracias. más que se me olvida cómo escribir. Es lo mismo. Maestro, ¿va a pasar lista? Sí, a eso voy. A eso exactamente voy. Gracias. Maestro, antes de que vaya otro, sí tenía una pregunta. Sí. Esas otras células que dice que hacen colonias, dijo que están en el yogur, en los probióticos. No, o sea, son células que viven solas. No, O sea que son un tipo de. no. Son un tipo de. Porque hay muchas especies, pues igual que animales. Y así Multicelulares. son tipo D de letra D. Maestro, metabolizar quiere decir transformar. Sí. Ok, gracias. Entonces tiene estas 4 preguntas de investigación. Les voy a dar media hora. Entonces básicamente vamos a intercambiar ideas después del break. Pues todavía tenemos tiempo, ¿no? Entonces tienen de aquí a las 2 para trabajar. Tomamos el break a las 2 y a las 2:15, 2:20, empezamos a compartir lo que encontramos. ¿De acuerdo? Profesor, entonces me conectaré 2:20 por ahí porque tengo que ir por mis pequeños. Sí, está bien. Gracias. Sí, de nada. 2, para que así pueda lograr su objetivo la planta y poder llegar a realizar su crecimiento.
Sí, es parte de, ajá, sí. Y luego, ¿qué más? Yo tengo que las plantas utilizan el agua como un compuesto químico para elaborar lo que es la savia, que distribuye sus sustancias orgánicas interiores de la planta para así realizar el proceso de la fotosíntesis y alimentándose ellas mismas. Ujú. O sea que básicamente el agua se utiliza para esto, ¿no? Necesita la planta hidrógeno para formar los hidrocarburos. Entonces, al juntar el oxígeno, al juntar el agua con el dióxido de carbono, básicamente se junta el carbono, el hidrógeno y el oxígeno para formar una molécula de hidrocarburo y libera oxígeno como desecho. Entonces esa fue la parte que les faltó. Todo lo demás está correcto, nada más terminar y concluir que el proceso de fotosíntesis, el agua se utiliza como una fuente de hidrógeno, como lo habían mencionado al principio, para formar pues el hidrocarburo, ¿no? Para tener el azuquitar, la azucarosa, con su oxígeno. Entonces, y ya las moléculas de oxígeno restantes se elimina como desecho. Muy bien. ¿Cómo se llama el proceso de convertir azúcares en grasa? Maestro, ese proceso se llama novolipogénesis, Ajá. porque pues la fabricación de las grasas a partir de las azúcares en nuestro cuerpo tiene lugar en el hígado. Exactamente. Yo encontré, a este se le llama novolipogénesis, fabricación de grasa a partir de azúcares, y en nuestro cuerpo tiene lugar en el hígado o en el interior de las células de grasa. Ujú. Sí. Ay, lo mismo que yo. Así es. Sí, pero aquí nada más les pregunto cómo se llama. No les pregunté el proceso exacto. Pero, Novolipogénesis. sí, novolipogénesis. Novo de nuevo, lipo de grasa, génesis de origen. Ok. Es grecolatino todo esto. Ahora bien, esto ocurre cuando se le añade un átomo de hidrógeno al azúcar. Y así es como se hace grasa. Entonces nosotros, que a los que nos gusta mucho el dulce, tenemos un hígado graso no alcohólico porque estamos haciendo que el hígado produzca grasa de más. Y por eso se nos va al hígado, más aparte la grasa que se almacena pues también en los depósitos lípidos debajo de la piel y entre los órganos. Muy bien. Maestro, entonces el hígado siempre está produciendo grasa. Sí, el hígado produce colesterol y produce grasa, sí. Más aparte se encarga también de limpiar la sangre de ciertas toxinas, de metabolizar, se llama metabolizar. No de limpiar, sino metaboliza. Yo pensaba que solo era tenía más función como de filtro. No, el hígado es un sistema, bueno, ya cuando veamos más a detalle el sistema digestivo, pero básicamente el hígado, la función del hígado es metabolizar sustancias nocivas a sustancias, pues, ya se me fue la palabra. Iba a decir inocentes, pero no es inocentes, ayúdenme, ¿cómo se le llama a lo que no es dañino? ¿Inofensivo? Gracias, inofensivo. Gracias. O sea, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol es tóxico, pero el hígado lo metaboliza en agua y en azúcar. Entonces el hígado lo que hace es metabolizar sustancias para que estas sustancias tóxicas se vuelvan inofensivas. Y cuando hacemos trabajar de más al hígado es cuando vienen los problemas. Por ejemplo, si tomamos un exceso de alcohol, si tomamos un exceso de Tylenol, si tomamos un exceso de jarabe para la tos, todo eso daña al hígado porque lo estamos haciendo trabajar de más.
Para la pregunta número 4, ¿cómo se alimenta, perdón, una bacteria? Yo tengo las bacterias se alimentan a través de su membrana al introducir las sustancias químicas que se encuentran en su medio ambiente, carbono y nitrógeno. Ujú. Sí, así es. La mayoría de las bacterias son heterótrofas, es Ajá. decir, se alimentan de sustancias orgánicas de otros seres vivos, pero también existen las bacterias autótrofas, Ujú. capaces de fabricar sus propias sustancias orgánicas a partir de inorgánicas. Ujú. Así es. Porque las bacterias en su mayoría pues son animales, necesitan de otros para vivir. Y ellos se alimentan absorbiendo mediante sus membranas. Así es. Porque toda célula se alimenta de esa manera. Utiliza la membrana celular como piel, como esqueleto y como boca. Hay como conducto de desecho. Entonces básicamente absorbe los químicos necesarios o los nutrientes necesarios para sobrevivir. Muy bien. Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos hoy? Bien, pienso como que es un poquito más fácil cuando tiene uno que investigar. Ujú. Bueno, a mí se me hace más fácil un poco investigar que memorizar. No, pues investigar es más fácil. Pues. Sí, maestro, y así aprendemos más porque a veces ahí hablan un poquito más, como ahorita de que dijo de cómo se alimentan las bacterias, Ujú. como siendo tan pequeñas y sin boca, así son unas muy malas porque están ahí para a veces hacer daño. No, pues depende del tipo de bacteria, pero sí. O sea que básicamente si están notando en ciencias, les estoy dando una introducción al tema, pero ya después les doy a investigar para que enriquezcan más ese conocimiento. Así que así es como funcionan estas lecciones, porque las lecciones de matemáticas son, les doy el método, les doy el ejercicio y corregimos juntos. Aquí el chiste es enseñarlos a investigar y a analizar la información. Así que se les da una introducción al tema, definiciones básicas para entonces que ustedes investiguen y enriquezcan su conocimiento. Y sí, pues trato de darles información relevante y preguntas relevantes para que enriquezcan ese conocimiento. Muy bien. Pues de este tema ya es todo. La actividad fue un poquito más rápida de lo que esperaba. Y usted del 1 al 10, ¿cómo nos mira? No, pues yo los veo bien, yo los veo 10. Yo los veo 10. Más bien, ¿cómo nos escucha? Pues en estas clases yo los oigo felices. Se nos pasa más rápido. En matemáticas. Maestro, pero no terminó de decir, nomás dijo bien, pero no dijo bien, bien o bien mal. No, bien correcto. Bien, bien. Pues. Oh, okay. Lo importante es cuando hagamos el examen. No, pero, o sea, de de veras. todas maneras, este material no es tan, ¿cómo les diré? No asusta tanto, todavía no. Lo que da miedo todavía falta. Esto es todavía relajado, absorber información, hacer preguntas, entender, porque el propósito de las lecciones de las clases fuera de matemáticas y fuera de español, más que nada es darles definiciones básicas y enseñarlos a leer información científica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y veo que no se les dificulte, que lo están disfrutando. Más que nada que lo están disfrutando. Porque yo sé que en matemáticas, pues sí me decían que salían con jaquecas y migrañas. Y Dolor de cabeza, estrés. Maestro. Maestro, ¿y este examen que vamos a hacer el 12, va a ser algo de esto o va a ser puro matemática? No, es por matemáticas. Los CASA siempre es matemática. Entonces nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Oh, ok. Entonces yo noto que pues con este tipo de clases más bien salen bien emocionados, bien informados. Y estamos con más ganas de aprender. Pues sí. Es lo bueno. Muy bien, pues.